Bueno, buenos días a todas. Bienvenidas al desayuno número 222 de Mujeres en Igualdad, que hacemos hoy con la convocatoria abolicionista. Y la primera expositora va a ser Gabriela Barcaglioni, que es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, integra el equipo interdisciplinario del Instituto de Estudios Jurídicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, es ayudante diplomada de la Cátedra de Análisis de la Información, integrante del Observatorio Acceso a la Justicia, Atención a la Víctima del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, tallerista de la Ley Micaela en Medios del Ministro de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, productora periodística de Radio Provincia de Buenos Aires, coordinadora de especialización en violencias de género, Estado, políticas públicas y movimientos sociales de la Asociación Comunicar Igualdad, coordinadora del curso Repensar las violencias en clave latinoamericana. Fue directora de promoción de derechos humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires entre 2020 y 2021. Bueno, y tiene muchísimos más antecedentes. Le damos la bienvenida a, Gaby. Eh, por favor, las demás silencien sus micrófonos, los silencio yo. Y Gaby, tenés la palabra. Bien, buenos días. Bueno, gracias por el espacio, por poder compartir este momento con ustedes, con muchas de las compañeras con las que me he encontrado en el recorrido militante, sobre todo. Siempre digo que en el currículum tengo que poner primero feminista porque eso me abrió a todos los otros espacios, y desde esa perspectiva, desde esa mirada, siempre intenté cambiar las cosas, a veces con buenos resultados, pero la mayoría de las veces no. Así que agradezco el espacio, fundamentalmente porque me permitió pensar algo, sinceramente, en lo cual no había pensado, si bien hace tiempo que desde la militancia y desde la academia eh, estoy investigando o estoy poniendo atención en los femicidios, feminicidios, nunca los había cruzado o había intentado ver la vinculación profunda que tienen los femicidios con el sistema prostituyente, con las mujeres en situación de prostitución. Así que comparto más que nada apuntes, observaciones, primer acercamiento a este tema, dejando abierto el espacio para seguir profundizando y para seguir preguntándonos y pensar. Siempre digo que el feminismo es praxis política, pero también es producción teórica para mejorar condiciones, para ampliar derechos, para generar políticas públicas. Así que agradezco pensar esta intersección o este entrecruzamiento entre la violencia femicida, el sistema prostituyente. Así que, en principio, para poder marcar por dónde fueron esas observaciones, por dónde fueron esos análisis, me gustaría hacer una breve referencia a algunos conceptos claves que nos permiten pensar esa intersección, esa articulación. Fundamentalmente, femicidio como una categoría de análisis, pero también como una categoría política que nos permitió a las feministas visibilizar y poner en agenda la violencia extrema contra las mujeres, ¿no? E incidir en el reconocimiento de esa forma particular, letal y extrema de la violencia contra las mujeres. El femicidio es
la violencia extrema contra las mujeres. Y es el punto último de una serie de violencias que llevan al asesinato de una mujer por el solo hecho de serlo. En la historia o en el recorrido, digamos, teórico, quien primero pone esta categoría con el sentido político, insisto, primero tiene un sentido político en términos femicidio, es Diana Russell en el año 1976, haciendo una presentación en un tribunal internacional de crímenes contra las mujeres en Bélgica. Lo que dice ella es que el asesinato de las mujeres por el solo hecho de serlo tiene una larga historia, una sistematicidad y tiene una base estructural que es el patriarcado, pero que no hay una palabra que lo identifique, ¿no? Porque se habla de homicidio, pero como tienen un sentido político, como el trasfondo es el patriarcado, el sistema patriarcal, es necesaria una palabra que dé cuenta de eso. Y entonces dice, esa palabra es femicidio. Después, años más tarde, en el 1992, escribe un artículo con Jane Caput y, digamos, le da una forma académica, pero el primer uso de la palabra es un sentido político, y eso me parece que es importante recuperarlo para esa praxis política desde el feminismo. Y, insisto, es el asesinato de una mujer por el solo hecho de serlo, pero incluye una continuidad de violencias que ellas definen, esas formas de violencia, como entre algunas de ellas, la prostitución. Es decir, cuando una mujer en situación de prostitución es asesinada, es un femicidio. Entonces, ya hay una base teórica, argumental, como para pensar en los femicidios prostituyentes. ¿Sí? Porque ya hay algún recorrido pensándolos, aunque la visibilidad no está todavía en la agenda pública y en la agenda política, y menos aún en la agenda de los medios. ¿Alguna cuestión también para complejizar este término? Lo ofrece Marcela Lagarde, quien comienza a hablar de feminicidio. En Argentina, si bien esa diferencia está hecha, en la práctica hablamos de femicidio. Pero ¿por qué es importante tener en cuenta este aporte de Marcela Lagarde? Porque ella incluye en la definición de ese asesinato de las mujeres por razones de género, por el odio, el desprecio, el poder que se quiere ejercer sobre ellas, el rol del Estado. Es decir, esas muertes incluyen por omisión, incluyen por mala práctica, por desidia al Estado que no investiga esas muertes de mujeres y no las previene ni desarrolla políticas públicas para erradicarlas. Entonces es importante tener en cuenta este aporte de Marcela Lagarde para pensar el femicidio prostituyente. Ella dice sintéticamente que el femicidio es una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad. Y para cerrar este recorrido teórico que nos permite pensar los femicidios prostituyentes, yo decía que el femicidio es la expresión del sistema patriarcal, pero también del sistema capitalista y el sistema de la colonialidad. Entonces, Rita Segato nos aporta un elemento más para pensar los femicidios prostituyentes cuando dice que la violencia femicida es expresiva, expresa dominación y soberanía sobre el cuerpo de las mujeres. Me parece también como importante para pensar, yo no me puedo desprender de mi profesión de comunicador, digo, para pensar y para instalar en la agenda pública y política, pensar estos conceptos
para hablar del femicidio prostituyente. Insisto, Rita Segato lo que dice es que los femicidios son expresiones de una estructura simbólica profunda, es decir, el patriarcado está ahí diciendo presente, ¿sí? Y el cuerpo de las mujeres es el espacio donde el patriarcado pone la firma. Es decir, que el femicidio prostituyente tiene un significado político. Y amplío un poco más con lo que dice Anastasia Aguilar, que es una antropóloga guatemalteca, que todo femicidio tiende a controlar, a disciplinar y a castigar a todas las mujeres, desde el momento que ocurre hasta el tratamiento que le dan los medios y el sistema judicial. Entonces me parece que son todos elementos que podemos tener al momento de pensar el femicidio prostituyente. Y acá dejo como, es una idea que fui pensando y la dejo abierta, ¿no? Si el feminicidio, hemos conseguido desde la comunicación, fundamentalmente las periodistas, las comunicadoras, que no se haga eje en la causa de ese femicidio por los celos o el amor. En el caso de los femicidios prostituyentes, deberíamos empezar a pensar no que el motivo es la situación de prostitución, sino esa marca del patriarcado, esa firma del sistema patriarcal, y expresar que la prostitución es una institución del patriarcado. Digo, como argumentación y como punto de análisis para empezar a trabajar en los medios de comunicación. Y en este recorrido que he hecho para poder compartir con ustedes, me encontré con algo que no había observado. Si ustedes recuerdan, desde el año 2015, desde el Ni Una Menos, una de las exigencias de esa movilización fue pedir que el Estado formalice el registro de femicidios. Yo los había mirado, pero no había reparado que aparece la situación de prostitución de las mujeres como una causa del femicidio y se registra en esa base de datos. Yo tengo un pequeño power para compartir con ustedes para que vean esa observación que yo hice. ¿Se podrá, Monique? Sí, voy a intentarlo, porque sé compartir cuando otro lo sube. Es la primera vez que hago compartir. Yo soy una analfabeta digital, pero si no se los puedo contar. Mientras Monique lo sube, ese registro nacional, ahí está. Ese registro nacional de femicidios que elabora la Corte Suprema, insisto, a partir del 2015, pero con datos del 2016. O sea que los primeros datos que tenemos son del 2016, que se publican en el 17. Esa base de datos tiene la cantidad de femicidios, pero también se puede conocer el seguimiento que tienen las causas, porque solo se incluyen en esas causas, en esa base de datos, las muertes, los asesinatos de mujeres que tienen o se dan en contexto de violencia de género. No me voy a meter en el tema legal, pero habría que tal vez plantear la reforma del Código Penal y la figura de femicidio, que no está como tal, pero técnicamente digo, pero que sí se considera el homicidio de una mujer en contexto de violencia de género como un femicidio. Entonces entran en este registro. Entonces, metodológicamente lo que explican cuando una entra a ese registro es que uno de los elementos que se tienen en cuenta para establecer o categorizar esos femicidios es el concepto de interseccionalidad, que lo que establece es que los asesinatos de mujeres no solo están basados en
ese odio, ese desprecio por razones de género, sino que intervienen otros factores como el origen étnico, la religión, la edad, la clase social. Todos esos factores crean una situación de vulnerabilidad que hace, crudamente lo voy a decir, que algunas mujeres estén más expuestas a la violencia femicida que otras. Uno de esos factores que considera este informe es la prostitución. Consideran la situación de prostitución de las mujeres asesinadas. Si lo ven ahí, en la parte inferior lo define, ¿no? Y otras, van a ver en esta primera placa, otros factores que se entrecruzan para determinar o para analizar ese femicidio. Y después las placas que vienen siguientes, la segunda, ahí está, este es el primer registro del 2017, en ese registro hay 273 femicidios, 9 se registran como mujeres en situación de prostitución. Vamos a la otra, que es la del 2018, ahí sobre 278 femicidios, hay 12 en situación de prostitución. El 2019, ahí sobre 268 hay 7 en situación de prostitución, ahí está. Y el último registro, informe, establece que es del 2020, siempre se presentan alrededor del 3 de junio, ¿no? Por ahí, o sea que este año, en junio, tendremos el del 2021. Sobre 287 femicidios, 13 son de mujeres en situación de prostitución. Así rápidamente, de el total de registro anual, un 3%, no llega a 4%, es de mujeres en situación de prostitución, son femicidios prostituyentes, ¿no? Un dato también para tener en cuenta en los análisis y sobre todo en visibilizar y establecer este tema en los medios de comunicación. A modo de conclusión y para terminar, sabemos, con la experiencia que hemos acumulado en la lucha feminista contra la violencia de género, que nombrar es conceptualizar. Entonces estos elementos que yo, no sé si medio desordenadamente fui planteando, nos van a servir para conceptualizar el femicidio prostituyente. Contar lo cuantitativo es muy importante, pero no hay que olvidar las argumentaciones para sostener esos datos. Entonces es necesario, y esto lo pienso ya como una conclusión, trabajar sobre el imaginario cultural y simbólico que invisibiliza el femicidio prostituyente, porque no es una categoría que esté instalada en la agenda ni pública ni política, y lo pienso en los medios de comunicación, ¿no? Y lo que hay que visibilizar no es el número de mujeres en situación de prostitución que son asesinadas por el hecho de ser mujeres, sino la base estructural y sistémica de esa violencia femicida. El uso normalizado de la prostitución es un reducto de la dominación y del odio misógino. Eso tiene que ser la base de la argumentación para pensar el sistema prostituyente. Y tomo una frase, un concepto de Nancy Fraser, que es una feminista, que dice que toda lucha por mejorar las condiciones materiales de un colectivo tiene que incorporar una lucha específica por redefinir el espacio simbólico que también determina sus vidas,
nuestras vidas, las de todas las mujeres, el poder de las ideas, las narraciones, los relatos, es tan importante como el poder político o económico. Le dejo todas estas cuestiones como interrogantes y vuelvo a decir lo que, como inicié, agradezco la oportunidad de pensar este cruce y creo que es una invitación para que todas quienes estamos pensando en el sistema prostituyente como una institución del patriarcado, profundicemos estos análisis y los podamos incluir en la agenda política, en la agenda pública, en la agenda de los medios. Muchísimas gracias, Gaby, y verdaderamente una nueva vuelta de tuerca, así que muchas gracias. Eh, Ahora le damos la palabra a Mónica Molina, que es periodista, comunicadora social, integrante de la Red PAR. Gaby también es integrante de Sí, la Red PAR, y de Convocatoria Abolicionista Federal, ex subdirectora de Políticas de Género de la Municipalidad de Santa Rosa, La Pampa, entre el 2008 y el 2011. Y acá tenemos que recordar lo que fue la gestión de Mónica, ¿no? Porque como funcionaria de la gestión de Francisco Torroba, dio un vuelto trascendente en el tema de la prostitución, marcando un antes y un después en la consideración y políticas de Estado referentes a la defensa de las víctimas. Fue pionera al promover el cierre de prostíbulos para que los estados municipales no fueran cómplices. Se logró entonces la sanción de la Ordenanza 3941 del 2009, que eliminaba los prostíbulos. Y acá también tenemos que recordar todas las amenazas que sufrió Mónica en ese momento y lo preocupadas que estábamos todas las feministas, cómo tratábamos de apoyar a la distancia. Así que bienvenida, Mónica. Bueno, muchas gracias, Monique. Bueno, yo había hecho apenas unas líneas del CV breve que había pedido Monique para presentarme, así que bueno, te agradezco las consideraciones respecto de todo ese trayecto que para mí fue un enorme aprendizaje y que por supuesto aprendizaje que fue nutrido de muchas compañeras que están acá en este conversatorio, digamos, ¿no? O sea, aprendí muchísimo de muchas de ustedes y así que bueno, te agradezco las palabras y también la generación de este espacio que me parece fundamental, sobre todo para pensar juntas cuáles pueden ser nuestras mejores estrategias, tanto en las narrativas para quienes somos periodistas, y es una marca difícil de dejar de lado cuando trabajamos estas temáticas, y también para quienes hemos tenido la oportunidad de estar en un ámbito del Estado, ¿no? Porque nos permite dimensionar qué cosas se pueden, qué no se puede, pero fundamentalmente cuando se pueden, cómo poder trabajar en este sentido. Yo cuando pensé sobre los femicidios prostituyentes en nuestra provincia, por supuesto como con esta idea que siempre nos va guiando a las periodistas, empezamos a hacer la producción, ¿no? A mirar qué es lo que teníamos, buscar la información, y nos encontramos que hay, para la población que tiene la provincia de La Pampa, una cantidad que preocupa porque la sola muerte de una mujer por la condición de ser mujeres, y además por esto que bueno, también describió Gaby, nos dio el marco conceptual para poder hablar de los femicidios prostituyentes, una sola muerte es producto de preocupación para una sociedad. Ni hablar cuando tenemos que estar contando las cantidades, las cifras, y ustedes saben que por estos días es muy
Es muy duro lo que estamos viviendo en La Pampa. Hemos tenido 2 femicidios en un lapso de 48 horas. Así que estamos con todo el dolor a flor de piel. Yendo puntualmente a los femicidios prostituyentes, que es el tema que nos convoca, que nos preocupa desde las colectivas abolicionistas y puntualmente, bueno, convocatoria abolicionista federal y también en esta coordinación por una ley de erradicación del sistema prostituyente, hay en la provincia de La Pampa femicidios prostituyentes que han quedado impunes y otros que han encontrado parte de justicia. Me estoy refiriendo a los casos de Verónica Feraude, fue asesinada en 1996 en contexto de prostitución, a Mirta Di Marco, a Andrea López, que fue asesinada en la madrugada del 10 de febrero del 2004, a Angélica Gandhi, que es desaparecida el 17 de marzo del 2004 y es encontrada asesinada en abril del 2004, o sea, desaparece 7 días después que Andrea López. Hay otro, en esto de buscar los datos, me encontré con otro femicidio prostituyente del que no aparece el nombre, pero que es asesinada en General Pico. Y lamentablemente cuando se buscan los registros digitales de los medios, no encontramos antes del 2000 datos. ¿Por qué? Porque los medios no habían digitalizado tampoco esa información. Y esto es interesante ver porque en esta búsqueda hay una invisibilización de caracterizar en qué contexto la mujer víctima de la prostitución es asesinada. A mí me parece que esto es muy interesante para analizar y me parece muy bueno esto que traía Gaby de los datos para que reparemos que en el caso del registro de la Corte aparece en situación de prostitución. Esto es un dato muy importante, compañeras, porque tiene que ver con el reclamo que nosotras venimos haciendo al Ministerio de las Mujeres, de Género y Diversidad y por supuesto que también nos da mayores elementos para seguir argumentando por qué hay que erradicar el sistema prostituyente. En el caso de los femicidios en contextos femicidios prostituyentes, entonces tenemos en el año 96 Verónica Feraude, es un femicidio que se mantiene impune. Y la verdad que cuando leí el primer cuerpo del legajo judicial, da escalofrío, porque digamos, está de una manera, lo mismo ocurrió con Andrea López, tal vez el de Andrea es el que tenemos más presente, porque bueno, es con el que se logra una parte de justicia. Digo una parte porque Andrea permanece desaparecida, entonces no puedo hablar de que hay justicia completamente en ese sentido. En el caso de Verónica Feraude, que es asesinada en noviembre del 96, Verónica tenía 20 años. Verónica era víctima de su proxeneta, un ex boxeador, Valquinta, una familia, digo familia, porque hay todos los hombres de esa familia son parte de todo el sistema del eslabón prostituyente en su carácter de fiolos. Y muchas de las mujeres de la propia familia, Valquinta, son víctimas de los varones de su familia. En el caso de Verónica Feraude, es increíble cómo ella ingresa al servicio de salud
en distintas oportunidades, pero sobre todo en este expediente judicial consta 2 ingresos por abortos incompletos. Era una joven que de niña se le detecta asma, o sea, no es que el contexto de Verónica no podría haber sido advertido respecto del riesgo que venía corriendo. ¿Y por qué marco lo de los 2 embarazos, los 2 abortos inconclusos? Porque con 20 años, Verónica tenía 3 hijos, 2 hijos y una hija. Estuvo en situación de prostitución hasta una semana antes de parir su tercer bebé, y a los 15 días estaba nuevamente siendo prostituida por su proxeneta, por su marido, que es una de las formas de captación. Y hay algunas cuestiones muy interesantes que surgen del legajo, como hago hincapié en Verónica Feraude porque de alguna manera concentra en esto que decía Gaby de los cuerpos, la marca del patriarcado, la sujeción, la apropiación de un cuerpo para ser prostituido, ¿no? Ella era severamente golpeada por su proxeneta, ergo su marido, toda vez que no volvía a la casa con dinero. Pero a su vez, el proxeneta la celaba si ella llegaba a encontrarse con algún exnovio. O sea, hay una cosa muy paradójica que aparece en estos varones proxenetas, que tiene que ver cómo se apropian del cuerpo de la mujer para hacer un extractivismo de su cuerpo en beneficio económico, pero no solo económico, sino apropiarse de la persona. Y a su vez, cómo, digamos, ponen en juego que la pertenencia, cuando la mujer intenta tener una relación afectiva con otra persona. Le quiebran todos los lazos. Y ahí aparece, entre comillas, los celos, que no demuestra, por supuesto, que no manifiesta, toda vez que la mujer tiene que salir, en este caso Verónica, que tenía que salir con los distintos prostituyentes. Esto digamos, es como una caracterización que aparece en todos, lo mismo en su momento aparecía con Purreta, esto de celarla, por supuesto cuando Andrea no quería estar en situación en la calle, no quería estar más en prostitución, era tremendamente golpeada. No tengo por qué describir acá todas las atrocidades que hizo Purreta, porque inclusive digo esto porque cuando leía el expediente son tantas las violencias que van describiéndose que hasta me resultaba revictimizante y morboso, ¿no? Poder describir. Pero hay violencia física, emocional, psicológica, sexual, por supuesto, económica. Y todas esas violencias están concentradas en quitarle la autodeterminación, la soberanía sobre sí misma. Entonces aparecen cosas, yo buscaba la última nota que había hecho sobre el caso de Andrea, inclusive hay una entrevista que le hago a Mirta Fiorucci, que está por acá, que fue la compañera que más, podríamos decir, dentro del grupo de Mujeres por la Solidaridad, estuvo acompañando a Julia en la lucha, digamos, para que se hiciera justicia por Andrea, y que creo que a diferencia, por eso creo que es importante tener en cuenta el caso de Andrea López y el caso de Verónica Feraude. ¿Por qué? Porque en un caso, si no hubiera sido por el acompañamiento desde las mujeres, en este caso Mujeres por la Solidaridad, en particular, menciono a Mirta porque
porque me consta de su acompañamiento personal, digamos, si no hubiera sido por la presencia de la sororidad de las mujeres, hubiera quedado impune, o totalmente impune, porque digo, Andrea todavía está desaparecida. Y en el caso de Verónica Feraude, está totalmente impune, a tal punto que en el legajo, en el expediente judicial, hay una declaración de otra mujer prostituida, que relata, que da cuenta de toda la forma en que fue asesinada Verónica, cómo fue violada antes de ser asesinada de manera grupal, y describe todo, inclusive da el alias de la persona que la asesinó. Ahora, esta palabra, este relato, este testimonio de esta mujer no fue tenido en cuenta, porque este femicidio prostituyente está impune. Entonces, de la misma manera, no pude encontrar datos de Angélica Gandhi. Esto es tremendo, digamos. ¿Por qué digo tremendo? ¿Por qué? Porque nos está inhibiendo a las mujeres de hacer justicia, y esto es clarísimo en esto que Gaby decía respecto del concepto de femicidio y el rol del Estado en este sentido. Es inevitable pensar cómo las políticas de Estado tendrían que estar previniendo esta situación, visibilizando esto que está ocurriendo, frenando que los niños, que las niñas, hijos de estas mujeres que han sido asesinadas, que ya son adolescentes, mayores, porque estamos hablando de un femicidio prostituyente del año 96, son adultos, y sin embargo, esa polea de transmisión de las violencias han continuado. ¿Por qué? Porque en estos femicidios prostituyentes hay un patrón que se repite. No son redes en los términos de que por ahí nos puede haber en el imaginario de cómo funciona, son redes familiares. Son muy próximas, son redes que las mujeres de una familia, ese es el rol que le han asignado, y en el caso de los varones, ese es el rol de ser fiolos. Y yo les puedo decir que he visto dibujos de niños que en edad escolar dibujaban qué iban a hacer cuando fueran grandes y se ponían como fiolos, y las niñas dibujadas como mujeres prostitutas decían ellas, no prostituidas. Niños en edad primaria, eso lo vi en el barrio de donde era Verónica y de donde era su marido proxeneta. A ver, describo esto y casi desordenadamente, porque en realidad fue muy difícil encontrar datos. Continuamente iban apareciendo algunas cosas, salvo parte de este expediente que pude leer de Verónica Feraude, que está impune. Se trata de todas mujeres jóvenes, muy jóvenes, con muchos hijos, de sectores populares, pobres. En el caso de, por ejemplo, Mirta Di Marco, que fue otra mujer prostituida que fue asesinada en el 2001, Mirta, muy joven, 30 años, 8 hijos. O sea, estamos hablando de todo un contexto donde irremediablemente el Estado tendría que haber intervenido en alguna situación. A mí me resulta muy difícil no hablar del rol del Estado acá, porque cuando el Estado tiene servicios como educación, como salud, y las mujeres ingresan siempre por alguna razón a esos servicios, en las historias clínicas no queda registro de la actividad a la que estaba sometida.
y si hay registro ponen trabajadora sexual o prostituta, ¿no? Entonces, cuando eso no aparece problematizado en las historias clínicas, no se advierte el riesgo de vida. Ni siquiera, digamos, en un recorrido donde estas mujeres van dando señales, su situación va dando señales muy claras del peligro que van corriendo, porque son sistemáticamente violentadas, como decía, violencia sexual, expuestas, como en el caso de lo que leía de Verónica Feraude, a prostituyentes que, por supuesto, le pedían cualquier tipo de práctica y quedaban expuestas inclusive al consumo de sustancias, de drogas concretamente, cuando no encerradas en los departamentos porque no les permitían salir hasta que no se le pasara todos los deseos y todos los niveles de violencia a los prostituyentes. Digo, este es el recorrido que van apareciendo en legajos, y en otros que vamos tratando de rearmar esas fotografías, esa película de la vida de las mujeres por comentarios de otras mujeres que fueron contemporáneas de ellas, ¿no? Sin que esto llegue a conformar un lugar donde encontremos todos esos datos. Son todos rompecabezas, pero son rompecabezas que hablan claramente de la responsabilidad del Estado y del lugar que la prostitución ocupa en la agenda pública. Por eso me parece que es muy, muy interesante esto de tener en cuenta el registro de la Corte Suprema. Bueno, para cerrar claramente, no me referí más que nada a lo de Andrea López, porque por lo que decía antes, de todas maneras las violencias son muy similares, todas ellas, a las que han vivido, todas corren riesgo de vidas porque el proxeneta se les queda con su propia vida, y al punto tal del asesinato. Inclusive hay un rasgo que es muy notable que aparece en los proxenetas. Dicen ellos que las buscaban, entre comillas, que en el caso, por ejemplo, de Purreta en su momento dice que Andrea quería tener una mejor vida, entonces seguramente se fue. Andrea no podía ni hablar del miedo que le tenía a Purreta. Entonces mal podía tomar una decisión de irse y pensar en otra vida sin comunicárselo a su mamá siquiera. Entonces, bueno, hay una cuestión acá que es muy, muy fuerte y que tiene que ver con esto de la cotidianeidad de la prostitución en nuestros barrios. Por eso digo, no es solo pensar en las redes en términos de una organización, sino que esa organización es como muy casera. Van perpetuando en el seno de la familia roles donde algunas, y tal vez la mayoría de las mujeres, son parte de esa explotación. De hecho, saben las madres, saben los padres lo que sucede y entregan a sus hijas en muchos casos. Y por supuesto, en el caso de los varones, van también asumiendo esos roles. Creo que es muy importante, y en el caso de nosotras las que somos de La Pampa, ver la forma como empezamos a visibilizar estos femicidios prostituyentes invisibilizados, impunes, que tenemos, porque si no, no hay forma, digamos, de hacer algo, de reparar en algo la memoria de esas mujeres que han pagado con su cuerpo
en una institución patriarcal como la prostitución, que sigue por lo menos siendo totalmente invisibilizada en la agenda de gobierno, por lo menos en el caso de la provincia de La Pampa. Gracias, Bueno, con más Mónica. detalle. Muchas gracias. Ahora nos vamos a ir a la historia de este tema, que es muy importante. Y la próxima expositora va a ser Gloria Parveris. Gloria nos dice que lo fundante de su actividad ha sido en la década del 70, en tiempos de cursar la carrera de Ciencias Políticas en la Facultad de Humanidades de Mar del Plata, en tiempos de la dictadura. Y con la cursada completa le quedaron 11 materias sin rendir y la carrera fue cerrada. Su vínculo con los organizadores de derechos humanos la lleva al Encuentro Latinoamericano de Mujeres en San Bernardo, bueno, donde compartimos el espacio, ahí también estuvimos nosotras y muchas de las presentes en este webinario. Desde entonces forma parte del histórico grupo de estudio y reflexión sobre la mujer llamado Nueva Dimensión, inspirado por Goga Galé, todos recordamos también a Goga, y un grupo de mujeres que ante el crimen de Alicia Muñiz se comprometen en la creación del CAM con una actividad de más de 33 años. Forma parte del voluntariado del CAM. El CAM es el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada de Mar del Plata. También forma parte de la Mesa contra la Trata, del Movimiento de Mujeres y Diversidad. Y una sorpresa al último momento, acaba de recibir el primer premio en relato por Un puerto engendra a Nancy en el concurso Ellas no fueron contadas del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Bienvenida, Gloria. No, desmuteate, estás muteada. A ver. ¿Ahora? Ahora sí se te oye. Ahora. Bueno, Monique, muchísimas gracias y me has invitado a que me meta en este caos de archivos, papeles, documentos, revistas, antecedentes de tanta historia, de tantos años, que parte de ese caos tiene que ver con el caos del mundo. Pero hay cosas bueno, que se atesoran en mi vida, como esto que voy a mostrar, que es, no sé si se ve, que es la última publicación que recibí de parte del grupo de tu fundación, de tanto trabajo tan inspirado. No sé si lo alcanzan a ver. Sí. Para mí es un pequeño tesoro entre tantos otros que acumulo. Cuando vos me invitás, Mónica, estás invitando al grupo en su conjunto, porque nosotras desde que nos constituimos tenemos la conciencia de que no estamos solas, formamos parte de un colectivo que atravesó distintas situaciones, distintas luchas, y entre ellas ¿qué podríamos decir? Aquel pedazo de historia marplatense tan desgraciado, con la desaparición y muertes de jóvenes mujeres en estado de prostitución. A mí me gustaría recordar algunos de los nombres de estas mujeres. En realidad comienza la desaparición de una de las mujeres que era una muchacha artesana llamada Adriana Fernández, estrangulada y desnuda en la ruta 226 a los 26 años. Sigue María Esther Amaro, tajeada, estrangulada y desnuda en la ruta 55 a los 35 años. Zulema Angélica, estrangulada y desnuda en Playa Serena. Viviana Guadalupe Espíndola, descuartizada en partes, ruta 88, 26 años. Patricia Angélica Pietro, paradero desconocido, 36 años. Daniela Jiménez, estrangulada sin un brazo, desnuda en ruta 88, 26 años.
Ana María Nores, paradero desconocido, 26 años. Silviana Caraballo, paradero desconocido, 26 años. Verónica Chávez, paradero desconocido, 25 años. Gabriela Narciole, degollada. María del Carmen Leguizamón, descuartizada, 25 años. El 28 de febrero del 99, Jacqueline Claudia Romero, paradero desconocido, 29 años. Mirta Adela Bordón, paradero desconocido, 41 años. Y el 12 de septiembre del 99, Sandra Karina Villanueva, paradero desconocido. Y quisiera recordar unas palabras que de alguna manera le dan un contenido de profundo sentimiento, que es del Sor María Inés de la Cruz, que dice: óyeme con los ojos, ya que están tan distantes los oídos, y de ausentes enojos, en ecos de mi pluma mis gemidos, y ya que a ti no llega mi voz ruda, óyeme sordo, pues me quejo muda. Y en esto también quiero recordar 3 palabras que en parte sintetizan esta profunda tragedia. Una de ellas es la de Marta Vasallo, que dice: la muerte tampoco nos iguala. Y después aquellas palabras que acuñamos las mujeres del CAM y de Nueva Dimensión cuando nos pusimos al frente de esta lucha, que podemos decir que tampoco estuvimos solas, porque nos acompañaron organismos de derechos humanos como Abuelas, Madres, la Asamblea Permanente, y aquellas palabras fueron: no hay vidas que vale más que otras. Y en el mientras pasaba esto, no podemos dejar de reconocer el marco histórico que estaba sucediendo en Capital Federal, que eran un grupo de mujeres constituidas a partir del dolor, el avasallamiento de sus cuerpos, la tragedia de tener que salir con frío a las esquinas para llevar el peso que estoy escuchando todavía las palabras de una de las mujeres que acompañaba las marchas acá en Mar del Plata, que dijo: me quedo en la esquina hasta juntar para la garrafa. Esas palabras han resonado a lo largo de estos años tantas veces, porque justamente lo que tenemos que sentir de manera visceral es que solamente arrastra la pobreza. La pobreza es lo que arrastra a estas vidas tan desgraciadas y tan desvalidas. No es cierto que es una cuestión de elección. Nadie puede elegir el someter sus cuerpos. La palabra, como en un momento estaban calificadas aquellos grupos que hoy existen, que es amar, que dicen mujeres argentinas meretrices. ¿Qué son meretrices? Meretrices son quien comercia con su cuerpo. ¿Qué se puede pensar de la sexualidad de estas mujeres? Al decir de Graciela Collantes en su maravilloso libro Nuestros cuerpos no se reglamentan, cuando le preguntan, ¿se puede salir? Y dice: es muy fácil entrar, pero es tan difícil salir. Y cuando le preguntan, ¿por qué este nuevo nombre? ¿Por qué no estar dentro de la CTA como le han ofrecido a este grupo de mujeres en esos primeros tiempos? Que podríamos llegar. Es una paradoja que mientras las desapariciones y muertes en la ciudad de Mar del Plata estuvieran sucediendo, estos otros grupos estaban constituyendo de manera organizada. A veces, y esto se escuchó en una marcha cuando le preguntaban a una prostituta: ¿y vos qué estás reclamando? No pasar tanto frío en la cárcel y que no me peguen tanto. Es realmente, si sentimos las palabras de estas mujeres, si recogemos los testimonios, no podemos ser indiferentes. ¿Y qué decir ante esta situación dramática que leemos actualmente en los diarios, que vemos en las noticias de la televisión, que más del 50% de la población infantil está bajo los límites de la pobreza extrema,
¿cómo podemos pensar que esa infancia va a poder estar protegida en relación al terrible mundo de la prostitución? Por lo tanto, esto que las feministas a lo largo de los años acunamos, que la política nos convoca, no podemos dejar de estar luchando por nuevos amparos, nuevas leyes, estar en cada marcha, en cada expresión donde esto se visibilice. Es una tragedia cotidiana, mucho más de lo que podemos leer en los diarios. La vergüenza de parte de los familiares, de estas mujeres que hasta han tenido en Mar del Plata en alguna oportunidad la banca 25. Yo no sé si se conoce qué es la banca 25. Es la expresión que tienen las municipalidades para que los grupos vulnerables puedan tener voz y expresar lo que les pasa. Pero dentro de esas posibilidades, muchos familiares estaban encogidos, con sus rostros contraídos, y casi en la vereda muchos, porque el peso de la sociedad es tan grande que no los ampara. De ahí a estas palabras tan fuertemente sentidas de esta compañera Marta Vasallo, que dice: ni la muerte nos iguala. Podríamos seguir mucho más alrededor de este tema. Podemos irnos hasta 1913, donde se abolió la esclavitud, y pensar que 100 años más tarde, tuvimos esta ley en manos de Palacios, y sin embargo la muerte de las mujeres es agua y sangre corriente, no solamente por la Argentina, sino por el mundo, y nos engañan cuando dicen que es una elección de vida, y nos quieren hacer ver qué es lo que pasa en Ámsterdam, cuando en Ámsterdam sabemos que el 80% de las mujeres prostituidas son mujeres extranjeras, y de ese 80%, solo el 70% tienen en su poder algún tipo de documentación que pueda mínimamente protegerlas. ¿Y qué decir del Pozo de la Muerte de México? Y así podemos seguir mucho más, y bueno, quiero dejar espacio para que se abra la posibilidad de preguntas y de intercambio, y volver a reiterar el agradecimiento a Mónica, que nos está permitiendo desde esta ciudad, que parece una ciudad envuelta en papel celofán, por ser tan bella y tan convocante para las temporadas, pero que tiene estas historias cotidianas de tanta amargura y tanta injusticia, que se relacionan, por supuesto, quiénes son los responsables, las políticas neoliberales, que no solamente no terminan, sino que se profundizan. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias, compañeras. Muchas gracias, Gloria. Y no sé, ¿Leonor va a participar? Leonor ha sido inspiradora de esta situación. Bueno. No solamente ha sido inspiradora, sino ella junto con Gloria Galé, en el año 1999, participaron en Tromsø, Oslo, y ahí acuñaron nuevamente otra frase que dice: el rostro de la pobreza, niñas en prostitución, y llevaron el debate por el mundo de lo que estaba sucediendo en Mar del Plata. Leonor deja un fuerte abrazo, pero lamentablemente no puede participar porque se le superpuso un trámite médico, que a esta edad que estamos atravesando, nuestra cotidianidad casi está asignada por qué remedio tomamos o a qué médico vamos. Gracias, Leonor. Gloria. Se refiere a Leonora Rigó, otra de las fundadoras del CAM, ¿no? Es una fundadora
que podríamos llegar a decir paradigmática dentro de lo que es la historia del CAM. Hasta ahora, con sus 87 años, coordina y dirige los grupos de reflexión que son la puerta de salida que tienen las mujeres que concurren al CAM para poder tener una vida diferente o por lo menos un sueño de una vida diferente. Muchas gracias, Gloria. Muchísimas gracias a ustedes. Les cuento que está también presente en el Zoom una compañera de México, Guadalupe Juárez Morales. No sé si quiere decir unas palabras, si quiere hablar de la situación en México. Bienvenida si quiere, no te queremos obligar, Guadalupe, si no querés. Hola, buen día. Disculpen, lo que pasa es que voy camino a la escuela y voy en el transporte, pero me encanta escucharlas y qué bueno que estamos tocando el tema aquí en México. Bueno, ustedes saben la situación que estamos pasando, entonces por el momento no me es posible comentarlo porque está el ruido ambiental, entonces, pero en otro momento con mucho gusto. Saludos, buen día a todas. Gracias, Guadalupe. Bueno, voy a presentar ahora a Belén. Y Belén, no sé si tu apellido se pronuncia Noir o Noir, pero bueno, yo la pronuncio como Noir. Noir, bueno. Belén se presenta como lesbiana, feminista radical, de 22 años, vive en La Plata, es activa en Radar y en Coordinación por la Ley Abolicionista, estudiante de Sociología y es de Entre Ríos. Bienvenida, Belén. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a hablar de la vida, la explotación sexual y el femicidio de Joana Ramallo que ocurrió acá en La Plata. Lo nombro de esta manera porque a mí particularmente no me gusta hablar de las mujeres sin pensarlas en vida, ni hablar de sus asesinatos en manos de los hombres en lenguaje judicial como casos de búsquedas como particularidades aisladas, siendo en realidad parte de la violencia masculina en la sociedad patriarcal y de todos los días. Joana Ramallo fue estudiante de la escuela número 24 de Berisso, madre desde adolescente, trabajadora, hija de Marta Ramallo. Tenía 23 años cuando fue vista por última vez la noche del 26 de julio de 2017. Un mes y medio antes de su desaparición, Joana se había separado por segunda vez del padre de su hija y ambas volvían a la casa de Marta. A la par, el Estado, con la política de ajuste de Macri, desmanteló la cooperativa Ellas Hacen, que era el sustento económico tanto de ella como de su madre. A la vulnerabilidad sexual a la que estuvo expuesta desde la adolescencia por hombres que la violentaron, se le sumó la pobreza y la urgencia económica. Joana fue captada por una red de prostitución de la zona roja de La Plata. Se ha dicho que estaba de puta y que después la captó una red de trata, o que era una trabajadora sexual, sí, que fue levantada por un mal cliente, y esto lo nombro porque recuerdo que lo dijo Georgina Orellán en una charla acá en La Plata, sin ningún tipo de vergüenza. Pero hay que recalcar que ya estaba siendo regenteada y la situación estructural, su situación estructural más el ofrecimiento de prostitución por parte de los proxenetas fue por sí misma trata. Y es importante recalcar en eso. La última vez que la vieron con vida fue pasada las 21 horas en Avenida 1 y calle 63, registrada por las cámaras de una estación de servicio. El día anterior, 25 de julio de 2017, con un estado de salud deteriorado por la drogadicción a la que la llevó la violencia sexual de los puteros, fue internada en el Hospital San Martín, que está a unas cuadras de la zona roja. La anotaron como NN Joana y la dejaron ir sin el alta correspondiente, es decir, que la devolvieron a sus proxenetas. Sin embargo, pudo volver a su casa una última vez y le dijo a Marta que estaba sin el celular. Después del 26 de julio y el 27, que es el día siguiente de su desaparición, Marta supo muy bien que no se había ido de joda y lo que realmente estaba pasando. Ese mismo día erradicó la denuncia en la comisaría 16 de Villa Ponsati, donde le dijeron que se había ido con el novio,
Acá se inició una causa con la carátula de averiguación de paradero a cargo de la fiscal Bettina Lacchi, responsable de la Unidad Funcional de Instrucción número 2, y con la intervención de la titular del Juzgado de Garantías, Marcela Garmendia. Marta pidió expresamente que se la busque como desaparecida víctima de trata, y Lacchi se negó mostrándole fotos de Joana en situación de prostitución, responsabilizándola por eso y restando la importancia de su desaparición, generando complicidad con las redes de prostitución locales. El 21 de septiembre de ese año, 2017, los abogados querellantes, en representación de Marta Ramallo, pidieron al fiscal Shapiro que la buscara como caso de trata con fines de explotación sexual. Lacchi y Garmendia se resignaron y el caso judicial pasó a los tribunales federales. Desde que empezó el proceso judicial hasta ahora no hay imputados. Varios proxenetas lograron desvincularse de los señalamientos como responsables del secuestro de Joana con diferentes coartadas. En una conferencia de prensa sobre el caso le pregunté al abogado querellante Hortel si habían buscado en las cámaras de las calles de la zona roja, y me dijo que solo habían investigado proxenetas que al final no tenían que ver con la causa, es decir, no fueron imputados ni procesados por proxenetismo en sí, aparte de la explotación sexual y el secuestro de Joana. Ese es el nivel de impunidad. Y no es casualidad, dado que en la zona roja platense hay complicidad con la policía bonaerense, particularmente la comisaría novena y el jefe de calle de la zona correspondiente, Guillermo Salas. Marta Ramallo, desde el primer momento, lo mencionó como responsable en el entramado de la red de prostitución de la zona. En 2018, su casa fue baleada por un varón mientras el policía que estaba de custodio dormía. Sus hijos también fueron verdugueados por la policía antes y después de que empezó la búsqueda de Joana. La denuncia ante estos hechos fueron desestimadas por supuestamente falta de pruebas. Quienes acompañamos la búsqueda de Joana sentimos la esperanza de encontrarla con vida el 7 de mayo de 2018, cuando Margarita Meira vino a La Plata a denunciar que una mujer se escapó de la unidad penal número 34 de Melchor Romero, estando secuestrada y prostituida en un sótano, donde tenían cautivas a otras mujeres, a quienes sacaban todas las noches para llevarlas a los tantos prostíbulos que hay en la ciudad, y una de ellas parecería ser Joana. La información lamentablemente se difundió por redes y grupos de periodistas que rápidamente empezaron a difundirlo en sus medios, lo cual dio facilidad para que en caso de que la denuncia sea verdadera, los tratantes tengan tiempo de mover a las mujeres. El lugar fue visitado primero por la policía bonaerense, que ya había sido apartada de la investigación por pedido de la querella al encontrarse implicada. El allanamiento recién fue ordenado por el juez 6 horas después de la denuncia y la difusión, y cuando lo hicieron no revisaron los sótanos, que era parte fundamental de la denuncia, y que era un lugar, bueno, era un lugar clave, y lo hizo la Policía Federal acompañada del Servicio Penitenciario, obviamente cómplice. Durante la causa judicial pasaron muchos fiscales y jueces que cada vez que la tomaban empezaban todo de cero, retrasando la aparición de Joana. Marta Ramallo pidió la renuncia de uno de ellos, Ferrara, porque desalentó la participación de la Protex, que es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, como si no tuviese nada que ver. En agosto de 2018, la policía recibió la denuncia de un hombre que estaba pescando en la zona de Palo Blanco, en Berisso, y encontró restos humanos desmembrados. Estuvieron guardados durante 9 meses hasta que intervino el equipo argentino de antropología forense. Ahí, el 30 de abril de 2019, se empezó a rumorear que podía ser el cuerpo de Joana. La justicia impuso el secreto de sumario para silenciar la bronca de la familia y de los sectores feministas que la buscaban y denunciaban la complicidad judicial con las redes de prostitución, y el ADN fue confirmado en mayo, y la movilización siguiente empezamos a exigir justicia y memoria por Joana Ramallo. Marta recibió los restos de Joana varios meses después de exigírselos al Poder Judicial, y se los entregaron en una caja de cartón, y ella detalla que los rompieron aún más para que entren en esa caja. Todo esto se puede leer como el continuo de violencia del Estado patriarcal
y lo que les importó Joana, como también es lo poco que les importan las vidas de las mujeres que diariamente están siendo violadas por hombres en la prostitución. Insisto con que nada de esto puede verse nada más como un caso aislado de algo que existe muy lejos de la sociedad. El patriarcado se basa, entre otras formas de opresión y explotación, en la prostitución de las mujeres por parte de los hombres, los cuales violan, lucran, organizan, se hacen cómplices, sostienen la violación pagada en redes entre ellos, que van desde el putero obrero hasta el juez, pasando por todas las clases sociales. La vida de Joana fue arrebatada por los que exprimen la existencia de las mujeres en función de su sexualidad hasta que ya las vulneraron lo suficiente como para descartarlas con la muerte. Las hipótesis extrajudiciales son que fue asesinada y descartada en el momento de su secuestro, como también que hubo una continuidad de su explotación sexual de una manera más violenta hasta el asesinato. Eso no lo sabemos, porque la causa de desaparición, explotación sexual y femicidio de Joana está completamente impune. Y por eso hay que tenerla presente y seguir luchando para que estén presos y sin libertad para seguir torturando mujeres todos los implicados. Como buena noticia, me enteré que está el juez, para no dejar solamente con esta sensación de un cambio de juez, hace poco, que es Padilla, de Derechos Humanos, que bueno, está como enfocando de otra manera la causa, por suerte. Y bueno, eso es todo lo que tengo para decir. Gracias por el espacio, compañeras, y Joana Ramallo presente. Muchísimas gracias, Belén. Bueno, ahora tienen la palabra ustedes. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, plantear alguna pregunta a las expositoras? Monique, si me permitís, quería mencionar algo que me quedó en una hoja y que tiene que ver, hoy se cumplen 13 años del femicidio prostituyente de la adolescente María José Estela, que fue asesinada, digamos, ella muere 2 días después de haber sido tirada desde un camión a la vera de la ruta, ¿no? Que es esto de las adyacencias en los lugares donde son sometidas a las prostituciones como un lugar común. Y justo estaba mirando en la hoja que me había omitido mencionar la María José adolescente, que es más, hasta los medios pusieron prostituta de 16 años, cuando sabemos que una jovencita de 16 años no es una adolescente, no era alguien que pudiera estar por su propia voluntad. Pero bueno, quería mencionar porque cuando me miro así reparo que la fecha era justo 1 de abril, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso. Nada más. Una aclaración o sumar un dato, después de escucharla a Moni y de escuchar a Belén, que existe un protocolo de investigación de femicidios. Habría que también poner la lupa ahí, porque ahí se dan recomendaciones o se establecen pautas para la investigación, y entonces, si eso se cruza con el registro de femicidios de la Corte, habría que ver qué preguntas en ese protocolo apuntan a determinar ese contexto de vulnerabilidad entre cuyos factores está la situación de prostitución. Digamos, sería un punto para avanzar en el análisis, porque por lo que decía Mónica y también recién Belén, no existe una mirada sobre la situación de las mujeres en prostitución. Entonces, un punto digamos, de exigencia y de reclamo puntual es revisar ese protocolo para que las estadísticas reflejen con mayor nitidez los femicidios prostituyentes. No sé, lo dejo ahí como un punto para mirar, ¿no? Y lo mismo con los protocolos de atención de violencia en los centros de salud. Esto que decía Moni, ya hay mujeres que ingresan con quebraduras o con abortos incompletos,
En el de provincia de Buenos Aires, y allá y hace lejos, un protocolo que trabajamos con Zulema Palma, de Mujeres al Oeste, y de Nilda Basalo, lo incluía. No sé qué pasó después, incluía poner atención cuando las mujeres reiteradamente ingresaban a los centros de salud con quebraduras o con abortos incompletos. No sé, lo tiro como una cuestión a mirar, ¿no? Y acá Gaby en el chat, Mirta Fiorucci pregunta si tenés el enlace al protocolo. Están en las páginas de salud del ministerio, y los datos que yo aporté de la Corte también, se entra a la Corte y ahí están los informes de femicidio. También y no lo señalé, la Casa del Encuentro, que es una de las ONG que hace un registro basándose en los medios de comunicación, el otro que yo planteé son las causas judiciales, también incluyen femicidios por presunta situación de prostitución y trata, o sea, como una categoría. Y hay discrepancias entre los números, pero por eso me manejé solo con el oficial. Otra pregunta, Gaby, es si los centros de salud son de provincia, ¿no? Sí, lo que yo conozco del protocolo son de provincia. Todos debieran tenerlo, pero en provincia existe. Bueno, y está pidiendo la palabra Gladys Villalba. Gladys. Y después la pido Sí. yo, ¿sabes? Que la pedí por chat. Ah, ¿Querés que le cedo la palabra a Maggie? No, habla primero vos. Habla primero vos. ¿Qué tal? Buenos días a todas. Acá estuve escuchando atentamente. No, solo para pensar de que no hay un distrito que se encuentre ajeno a este tipo de violencias, ¿no? Y estaba pensando, me vino a la mente que el año pasado una chica travesti acá muy cerca de mi casa, sobre la ruta, o sea, también poner en claro los travesticidios o los crímenes de odio, ¿no? Una chica estaba, bueno, ahí parada en una esquina, paró un auto, bajó con un bate, se dice, de esos palos de juego, bueno, le partió la cabeza. La chica se salvó de milagro, hoy tiene alguna discapacidad y demás, pero se salvó de milagro porque quedó, yo no les puedo contar cómo quedó tirada y cómo su cráneo quedó destrozado sobre la ruta. Ella zafó, se salvó. Después hubieron 2 travesticidios, uno en el 2019, donde en Gaona, sobre acceso oeste y más o menos a la altura de Paso del Rey, para las que conocen zona oeste, también hay un lugar donde paran estas mujeres empobrecidas, travestis y mujeres empobrecidas, y un vecino de una quinta dice que permanentemente le soltaban los perros cuando se juntaban. Hasta que un día atacó a una chica en el 2019 y la destrozó. Incluso algo que decía la compañera de La Pampa hace un rato, el tema de por ahí que paradero desconocido y demás, y yo digo, bueno, eso también a veces tiene que ver de que muchas veces son asesinadas y que las tienen en la morgue o son enterradas como NN, porque esta chica del travesticidio de acá de Gaona, en Paso del Rey, no se supo la identidad. Sí, las compañeras la conocían por el nombre que ella se hacía llamar, y bueno, y marcharon y todo lo demás, pero bueno, nadie nunca la reclamó, ¿no? Con esa tristeza, y es posible que por otro lado o en otro distrito, vaya a saber en dónde, hay una familia buscándola. Y esto de que la justicia, incluso en la era digital, todavía no cruzan los datos de los cuerpos encontrados con las personas buscadas,
hace que muchas de ellas estén enterradas en EN y estén desaparecidas, ¿no? La que llamamos desaparecidas en democracia. Así que nada, contarles que esto, en el 2015 también había habido otro travesticidio, también en la misma zona, por la ruta. Entonces, esto me lleva a pensar de que algo debemos hacer, ¿no? Algo tendríamos que hacer con esos lugares focalizados donde sabemos que están trabajando, y como decía una de las compañeras, no es verdad eso de que ay, no me sale, bueno, bueno, no importa. Romantizar todo este tema de la prostitución, como que eligen y demás. Cuando uno le escucha a las chicas de AMAR, uno dice, es una locura, porque es como que lo hacen porque quieren, porque les gusta, porque incluso yo le escuché decir que tienen satisfacciones, ¿no? Físicas y bueno, y sobre todo económicas, digo, y después están abriendo una olla popular en Constitución para que las compañeras coman. Entonces digo, no, no es cierto que todas la pasan bien física y económicamente, porque en realidad son la mayoría mujeres y travestis empobrecidas las que tienen que salir a vender su cuerpo para poder, como decía la compañera de Mar del Plata, parar en la esquina hasta que consiga para la garrafa. Nada, esto, compartir esta experiencia de Moreno, estas situaciones que también existen y que están, y que creo que no hay un distrito que esté exento de esto. Gracias, Gladys. Maggie. Sí, yo quería señalar una cosa breve que me interesó. Cuando Gaby trae el informe de la Corte Suprema de Justicia, dice que los femicidios prostituyentes, de acuerdo al promedio de estos años, son entre el 3 y el 4%. Bueno, esto yo creo que avala las investigaciones internacionales que establecen que los femicidios en mujeres prostituidas son muy superiores, varias veces superiores a lo del conjunto de las mujeres. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien no hay estadísticas en nuestro país acerca de cuál es la cantidad exacta de mujeres prostituidas o de mujeres y travestis prostituidas, sí hay algunos cálculos de las organizaciones, incluso de AMAR, que hablan de 80.000 o 100.000 mujeres. Esto significaría, sobre la población de mujeres del país, que es de 20.593.000 mujeres el año pasado, significaría alrededor de un 0,50% del total de las mujeres, aproximadamente, estoy hablando todo en números aproximados. Un 0,50% del total de las mujeres. Sin embargo, los femicidios son entre un 3 y un 4%. Es decir, que la proporción de femicidios relacionados con las mujeres prostituidas es 7 u 8 veces superior a los femicidios del conjunto de las mujeres. Esto es un tema me parece muy importante para ver los riesgos que sufren las mujeres prostituidas. Cuando te dicen que es un trabajo como cualquier otro, que es algo maravilloso, una elección libre, etc., me pregunto en qué trabajo realizado por las mujeres hay esta proporción de muertes, digo en relación a los riesgos. Y me hace acordar, y aquí termino, anoche fuimos a ver el estreno de la película Salir de Puta. Más allá de que muestre las dos campanas, y yo tengo bastantes objeciones con ese tema, porque creo que tiene bastante espacio de reglamentarismo como para además darle una película, pero bueno, esa es una opción de la directora que no me corresponde cuestionar. Pero sí me llamó mucho la atención que una de las que más habla por las reglamentaristas, digamos, por AMAR, es una mujer mayor, bastante mayor, que tiene una visión muy positiva de lo que significa estar prostituida, pero que resulta que todavía está en la esquina
Y resulta que en un momento, o sea, todavía está siendo prostituida a esa edad, que no sé exactamente cuántos años tendrá, pero es mayor, e incluso en un momento, después de hablar de qué se eligió, de todo lo que gana, y qué sé yo, además de estar en la esquina, cuenta, dice, bueno, hay que tener mucho coraje, en realidad dice muchas pelotas, para ser trabajadora sexual. Porque cuando vos entras en una habitación, el cliente te puede matar, te puede golpear, te puede violar. Bueno, eso dicho por una mujer que romantiza, que reivindica la prostitución. Se le escapó, digamos, y eso está muy bien reflejado por la cineasta. Entonces quería señalar esto, quería señalar la importancia de tener en cuenta también, no solo que las mujeres somos tratadas como objeto en la prostitución, y que la prostitución de una mujer en realidad nos perjudica a todos, puede serlo, digamos, porque si uno es masificada, todas podemos serlo, sino que además se corren riesgos muy, muy serios en la prostitución. Eso nada más. Gracias, Maggie. Quiero agregar una cosita nomás a lo que dice Maggie. En esa escena, además, donde ella siempre aparece con chicas más jóvenes y aparece alguien que es como un cliente y dice, ahí viene la madama. Y se está refiriendo a esta mujer de Amar a la que Maggie estaba contando. Solamente Gracias, Marta. Mercedes Pañuti, tenés la palabra. A ver. Bueno, buenos días, buenas tardes, no sé cómo estamos. Varias me conocen, varias no. Soy Mercedes Pañuti, de acá de Rosario, Santa Fe, y yo hago el registro de femicidios desde el año 2011. Hemos tenido serias diferencias con Casa del Encuentro, pero bueno, ya ahora estamos como que en paz y cada cual hace su propio registro. Yo lo que quería informar es que mi registro, y creo que el de todas las mujeres o las organizaciones que hacen registro sobre femicidios, sobre distintas cosas que no podemos encontrar datos oficiales, nos basamos en los datos periodísticos. Mi registro está basado en datos periodísticos, por eso quiero apuntalar un poco algo que dijeron algunas de las mujeres que hablaron anteriormente a mí, es que no es fácil encontrar el registro de un femicidio digamos, en el dato periodístico que diga que es una prostituta, salvo que haya sido ultimada en la vía pública. Cuando están dentro de los espacios privados, no salen como registro, como femicidas, digamos como que el femicidio fue hacia una prostituta. Acá en Rosario el año pasado hubo en la misma semana 2 casos. Uno salió a armar con los tacos de punta, con los botines de punta, mejor dicho, porque había sido en la calle el femicidio. Y el otro, como había sido en un privado, no salió ni a armar, salió a decir absolutamente nada del caso, ni se trató el caso. Murió en su departamento, la mató quién sabe quién, y no salió como una prostituta, un femicidio de una mujer en el ejercicio de la prostitución. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros en nuestro registro, y a raíz, lo puse en el chat, a raíz del último protocolo de la UFEM, empezamos a considerar como femicidios también los casos de las mujeres que mueren víctimas de sicarios por cuestiones de territorio y en el contexto de la criminalidad en base a la droga. Referidos a ese tema, en lo que va del año, en la ciudad de Rosario, tenemos ya 13 femicidios.
cosa que es bastante alarmante, por lo menos para nosotros. Me interesaría mucho si, Gabriela, podés compartirme el Power, porque para mí sería importante ver qué vuelta le podemos dar para poder registrar nosotros y separar las muertas por prostitución, porque la verdad que honestamente no sabría cómo hacerlo, y ver tu Power me dio una excelente idea. Si me lo compartís, lo agradecería un montón, como para poder, sin duda alguna, estaría dando la data tuya de, digamos, anunciando la fuente de dónde saqué esa nueva manera de, a lo mejor, de hacer un registro. Bueno, eso es todo. Gracias por todo, la verdad que ha sido brillante. Hacía mucho que no estaba en un Zoom que habláramos también de femicidios. ¿Está? Gracias. Gracias, Mercedes. Mercedes, perdón, algo interesante para ver en ese registro es qué pasa con la investigación, porque además del dato, del número, se puede seguir, digamos, qué juez, jueza, qué tribunal está con esa causa judicial. Claro. Y termina en una sentencia, o como contaba Moni, la mayoría queda en la nada. En la nada. Hay algunos datos de ANMAR, que yo ahora no lo puedo encontrar, pero en algún lado lo había notado, que de los femicidios de mujeres que ellas definen como trabajadoras sexuales, el 80% aproximadamente quedan impunes. O sea que es otro dato también para tener en cuenta, ¿no? Claro, acá en la provincia de Santa Fe, buscar un registro oficial. Bueno, pero el registro oficial es, Santa Fe aporta esos datos a la Corte, que pero son los pero no lo comparte. Nosotros como ONG, como digamos, mujeres del llano, no logramos que llegara a los registros oficiales. Entrando en esa página, entrar. Claro. Ah, bueno, bárbaro. Sí, porque están discriminados por provincia. Buenísimo, muchísimas gracias. No. Pero bueno, insisto, las muertes por cuestiones de droga, los femicidios por cuestiones de droga y de territorio hacia mujeres, se está incrementando en todo el país. Buenos Aires, provincia, ha tenido en lo que va del año ya como 2 o 3, creo, también. Pero Rosario está en la punta de la pirámide. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. ¿Alguien más pide la palabra? Bueno. Permiten, quiero decir algo. Sí. Marcela Lagarde, en el año creo que 2007, 2008, o 2011, bueno, entre el 2009 y el 2012, y a raíz de las muertes por droga en México, acuña la palabra feminicidio para marcar esas muertes. ¿Está? Bueno, eso nada más. Gracias. Ese ya lo había dicho. Sí. Bueno. No, yo quería agregar solamente que, bueno, me quedo súper acongojada de todas las historias, pero quería marcar que en las estadísticas de la Corte Suprema, yo estoy justo haciendo medio una investigación de discapacidad, hablemos de discapacidad, para un futuro, para otro futuro desayuno, que sea. Me llamó la atención también el índice de femicidios en discapacidad. Tomé nota de eso, que aparte supongo que será tan privado la denuncia, tan privada, tan poco dicha, tan poco denunciada. Andás a ver los femicidios por discapacidad que habrá, que serán realmente descubiertos, ¿no? Pero bueno, no. Quería saber, quería decir eso, no tiene nada que ver con
femicidios en prostitución, pero bueno, es un dato que también me acongojó, digamos. Sí, y está registrado en la presentación de Gaby también, ¿no? Los feministas con discapacidad, sí. Discapacidad y alta. Claro, sí, sí, sí. Para quienes no la conocen, María Victoria Menis es una cineasta, una directora de cine feminista. ¿Querés nombrar alguna de tus películas? Bueno, estuve trabajando bastante, bueno, tengo películas que se refieren a violencia de género, bueno, El Cielito, La Cámara Oscura, María y el Araña, hice un documental que es Misteria en el cine, y ahora tengo que agradecer justamente mucho a Mujeres sin Igualdad. Hicimos con Mujeres sin Igualdad una película con Inés Esteves que trata también un tema que tiene que ver con feminismo, que es que se llama Miranda, de viernes a lunes, donde Mujeres sin Igualdad, gracias a la asociación, ganamos mecenazgo. Así que bueno, estamos muy contentas. Espero que se estrene prontamente. Encantada de haber colaborado, realmente. Sí, y bueno, no, quiero decir que cuando escucho estas historias de La Plata, de Mar del Plata, de todas, cada una es una historia, nada, que merece ser contada. Algunas ya son contadas y fueron contadas desde el documental, desde la ficción. No, y me preguntaba justamente que desde la ficción en televisión hace tantos años, al revés, aparece el programa Mujeres Asesinas, ¿no? Sí. Yo no digo que no haya mujeres asesinas, pero mirá con qué aparecemos, ¿no? Al revés, mujeres asesinas, ¿no? Bueno, nada, pero realmente me llama tanto la atención, digamos, me quedo mucho con lo de, es la firma, que la prostitución es la firma del patriarcado, es la firma del patriarcado, es la firma del capitalismo, y no termino de entender esta asociación AMAR, diciendo siempre, y está en el mundo, no solamente está acá, diciendo siempre que cada mujer es dueña de su cuerpo, ¿no? Pero no linkeo nunca, no termino de linkear cómo pueden seguir apoyando algo que nace como la firma del patriarcado. Entonces, bueno, no sé, yo no los apoyo. Gracias, María Victoria. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hablar? Bueno, parece que no. Bueno, entonces cerramos este desayuno y en un ratito ya lo subo a YouTube y a todas las presentes les paso el link para que puedan compartirlo a través de YouTube si quieren. Creo que también, creo que este es un desayuno muy rico para volverlo a ver y volver a escuchar todas las presentaciones. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Monique. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Muy interesante. Muchas gracias, Monique, por la invitación y bueno, la verdad que felicitaciones a todas las expositoras, realmente increíble y conmovedor, ¿no? Los distintos testimonios que han expuesto. Así que muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada. Gracias, Betty. Gracias. Muchas gracias. Claudia, ¿querés decir algo más? No, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, hasta el mes que viene, entonces. Chao. Gracias. Chao, hasta Gracias luego. a todas.